Segundo programa cargado de verdad, mucha información ha surgido en el país y fuera de nuestra frontera. Reunión importante número 52 del Consejo de Derechos Humanos, asiste el canciller venezolano, mientras tanto se consigna ante la Corte Penal Internacional 800 casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Este paralelismo lo vamos a evaluar en nuestro primer bloque de programa. Además, un invitado que se medirá en las primarias presidenciales de la oposición. A las 7 de la noche, bienvenidos a Francas Noches. Francas noches Venezuela, feliz de saludarlos de nuevo con esta frase que espero, y esto depende de ustedes, se haga emblemática en el país. Ahora nos saludamos, Francas noches Venezuela. Recuerden que está a disposición nuestras redes sociales, @alimnaim en Twitter e Instagram. Además, Noticias Canalí también en Twitter e Instagram y la etiqueta de nuestro programa Francas Noches. A través de esta etiqueta pueden hacer llegar dudas, sugerencias, comentarios que nosotros gustosamente las haremos públicas, y si es algún tipo de sugerencia, algún tipo de recomendación para el programa, créanme que la tomaremos en cuenta. El programa de ayer, todo un éxito gracias a ustedes. Quiero agradecerles por acompañarnos en ese estreno. Vendrán cosas mejores para Francas Noches, siempre de la compañía de nuestros televidentes, que son los responsables de construir desde sus hogares y nosotros desde este estudio la televisión informativa que tanto merece Venezuela. Comenzamos con la información. En esta oportunidad vamos a hablar de la sesión ordinaria número 52 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en donde el canciller Iván Gil asistió en representación de Venezuela. Paralelo a esto, se consignaron 800 casos de violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Veamos este resumen que nos hace Canalí sobre la participación de Venezuela y luego vamos a ahondar un poco sobre lo que es la consignación de estos 800 casos ante la Corte Penal Internacional y qué significa la Corte Penal Internacional para el caso venezolano. Veamos. Imágenes de Iván Gil, canciller venezolano, en esta 52 reunión de la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Tiempo atrás se ponía en tela de juicio que la participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos con una investigación abierta dentro de otro organismo subsidiario de la Organización de Naciones Unidas se hiciera posible. En esta oportunidad, en la sesión 52, en la sesión ordinaria número 52, sí participó Venezuela con representación del Estado venezolano, y en la locución se habló justamente del caso venezolano, no solamente por parte del canciller Iván Gil, sino de otros cancilleres presentes dentro de esta reunión número 52 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Pero indaguemos un poco sobre este tema, porque en paralelo, en la Corte Penal Internacional, quien es fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, recibe 800 casos adicionales en el caso venezolano sobre violación de derechos humanos. ¿Qué significa esto? La Corte Penal Internacional tiene un proceso de investigación inicial para luego proceder en lo que continúa dentro de lo que está estipulado en el Estatuto de Roma del año 1998. ¿Qué es el Estatuto de Roma del año 1998? Es aquel estatuto que da inicio a esta Corte Penal Internacional que existe para juzgar crímenes penales de individuos y no de estados necesariamente. Es por eso que las denuncias se han hecho directamente hacia individuos, miembros del Estado venezolano, por parte de la oposición venezolana. Muchas personas han confundido en distintas alocuciones a la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia, que es la encargada de dirimir algunos casos entre estados, como por ejemplo disputas fronterizas. Es mucho más antigua que el año 1998. En el 98 nace esta Corte Penal Internacional porque la Organización de Naciones Unidas, agotada de crear tribunales ad hoc, crea este Tribunal General. Pero los procesos son demasiado largos. Es por eso que a los venezolanos en reiteradas oportunidades se les dice un proceso que ingresa a la Corte Penal Internacional no necesariamente es visto el resultado de ese proceso por las personas que introdujeron el proceso, porque suelen tardar muchísimo. Y aquí se habla con franqueza. Este caso puede tardar demasiado y seguirán existiendo sesiones del Consejo de Derechos Humanos en donde Venezuela seguirá participando mientras se siguen consignando en la Corte Penal Internacional casos.
Seguimos revisando información en esta oportunidad sobre Rusia y Ucrania. El 24 de febrero se conmemoró un año de este conflicto entre Rusia y Ucrania. En esta oportunidad, el presidente ruso se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, para hablar sobre la seguridad de los estados asiáticos, justamente vinculado a esta guerra que cumple un año hace unos días y que además se ha prolongado más allá de lo que esperaban algunos analistas internacionales. Se hablaba sobre una guerra que iba a ser corta. En esta oportunidad, la guerra de los subestimados sobrepasó el tiempo límite que estaba estipulado por los analistas internacionales, incluso por los organismos internacionales involucrados. Una Rusia que no creía capaz de hacer una invasión de esta magnitud y una Ucrania que no parecía capaz de soportar una invasión de esta magnitud. El caso no fue así. Hoy en día la guerra recrudece a tal punto de que China se encuentra preocupada por la seguridad de los estados asiáticos y se ha reunido con su homólogo ruso para ver qué se puede hacer en este caso. ¿Será poner fin a la guerra la solución? Tenemos imágenes. Poner fin a la guerra sobre el conflicto Rusia y Ucrania ha sido justamente el tema primordial de esta reunión entre Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha estado en la palestra noticiosa por este conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta considerada invasión por los países alineados a los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, y considerada una guerra simple por los países que son aliados de Rusia. En esta oportunidad, el presidente ruso Vladimir Putin ha puesto al servicio del presidente Xi Jinping la oportunidad de que en conjunto Rusia y China, como grandes potencias, Rusia euroasiática y China, la gran potencia asiática, todo el aparataje necesario para resguardar la seguridad de los países asiáticos, sin contar que el mismo día que se da una reunión entre Rusia y China, Japón incrementa un paquete de sanciones, en esta oportunidad 18 sanciones adicionales a miembros del Kremlin, del gobierno ruso. Esto sin duda alguna es una diatriba, esto sin duda alguna es un revés a esta negociación que se establece por la seguridad de los estados asiáticos. No necesariamente los estados asiáticos se encuentran a favor de Rusia en este conflicto. Rusia seriamente ha evaluado acabar con el conflicto porque su aliado natural, que es China, realmente no ha sido un apoyo tan tajante como lo esperaba. Seguimos revisando información, la última información que revisamos en este bloque. Dentro de estos 4 próximos meses, Colombia reabre su consulado en Venezuela, una información que muchos venezolanos han esperado porque luego de la apertura de la frontera y la reapertura diplomática, se esperaba la reapertura consular. Esto era un proceso que se veía venir luego de la victoria de Gustavo Petro dentro de Colombia, la elección presidencial colombiana y su anuncio de reabrir las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con Venezuela. Ha sido progresivo el caso. Veamos imágenes, y digo que ha sido progresivo el caso porque primero se reabre la frontera y esto ya abre un paso comercial importante entre Colombia y Venezuela. Posteriormente se abre la relación diplomática, se ocupa la embajada colombiana y en esta oportunidad, cumpliendo con los estándares internacionales y los estatutos de las relaciones internacionales establecidos en su momento en Europa, se reabre definitivamente una relación consular en 4 meses aproximadamente. Sin duda alguna, pues podría ser positivo para los venezolanos la reapertura consular porque entran dentro de una legalidad a nivel de papeleo los venezolanos colombianos, los colombo-venezolanos, cosa que no ocurría en el gobierno anterior por todo lo que estaba trascendiendo a nivel político en Venezuela. El reconocimiento por parte del expresidente Duque hacia un interinato en Venezuela no permitía que esta relación consular real existiera más allá de un hecho político. Nos vamos a la pausa, señores. Terminó demasiado rápido este primer bloque. En la próxima parte tenemos con nosotros a Carlos Prosperi, que ya se encuentra en el estudio. Vamos a hablar sobre elecciones primarias, Consejo Nacional Electoral y todo lo que concierne al Partido de Acción Democrática que se mide en estas primarias de oposición venezolana. A la pausa, recuerden participar en redes sociales, @JarlysNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí y por supuesto la etiqueta Francas Noches. Ya volvemos. No, está bien, está bien. Sí, luego hablamos de eso. Perfecto, producción, todo en orden. No, tú eres candidato a las elecciones de la oposición venezolana para la presidencia, estas elecciones primarias de las que tanto se ha hablado,
se ha cambiado la fecha, se han hecho reuniones bastante grandes, hay que asumirlo, porque en las imágenes se ve un conglomerado de partidos, un conglomerado de gente que realmente hace que prometa esta elección primaria, sobre todo por el grupo de académicos que está frente a esta elección primaria en esta oportunidad. Carlos Prosperi, bienvenido, además miembro de Acción Democrática. No, gracias, Alín, a ti y al canal por ¿Podemos la decir que eres miembro de Acción Democrática? Claro, siempre seguiré siendo miembro y militante de Acción Democrática, que es lo más importante. ¿Y la otra Acción Democrática? Bueno, estaba bajo un proceso de judicialización, como todos lo saben, pero aquí lo importante es que inclusive debemos recordar, en una oportunidad, a veces las cosas son cíclicas. Nos tocó votar por una tarjeta negra para recuperar la blanca. En este momento, si tenemos que votar en la azul o en la tarjeta que tengamos que votar, no solo para recuperar la tarjeta, sino Venezuela, lo vamos a hacer. A recuperar a Venezuela, o sea, cree la reunificación de Venezuela. Totalmente, cuando hablamos de la reunificación de Venezuela, Jalín, lo mostrábamos en un video que subimos, por cierto, en las redes sociales esta tarde, de la gira que realizamos en el estado Carabobo, en Cojedes, estuvimos en Lara, estuvimos en Yaracuy, y cuando hablamos de la reunificación de Venezuela no solo es de la alternativa de cambio, es de cada uno de los venezolanos. Bien, pero ¿cómo confiar en un candidato que habla de la reunificación de Venezuela, pero no ha sido capaz de reunificar a su partido? No, mira, fíjate, justamente lo que hemos empezado a hacer en los últimos días, y ahí están nuestras redes sociales, por ejemplo, en Tinaco, hubo algo significativo, Jalín. Ahí tenemos nuestra secretaria general del municipio, que es la compañera Elimar, y también estaba el compañero Omar. El compañero Omar es el secretario general en Tinaco, Omar Pérez, del partido judicializado. Y en un acto estuvieron los dos presentes y ambos manifestaron el apoyo a nuestra candidatura y a unificar el partido. Y nuestro llamado es empezar por casa y eso ya lo hemos empezado. ¿Podría ser entonces Acción Democrática el primer partido que se reunifique previo a las primarias? A lo mejor queda siendo Carlos Prosperi el único candidato de AD. Mira, no puedo predecir lo que pudiese pasar aguas afuera. Todos sabemos que un pequeño grupo estuvo detrás de una judicialización, pero lo importante es que la militancia y la dirigencia del partido hoy se ha venido sumando. ¿Y es un tema de egos el que no permite eso? No, yo creo que egos no hay de nuestra parte o de mi parte, de Carlos Prosperi, egos no existen por ningún lado. Nosotros somos personas humildes y como lo hemos dicho, el llanero siempre se caracteriza por ser una persona humilde. O sea que si el acuerdo es que Bernabé sea el candidato y se reunifica Acción Democrática, el ego no prela y Carlos Prosperi no es candidato. Mira, es que no sabemos hasta dónde puede llegar eso. O sea, no está en mí la decisión. Claro. Nosotros tenemos una dirección nacional del partido encabezada por el compañero Henry Ramos. ¿Por qué deben votar por Carlos Prosperi en la primaria? Mira, Jalín, nosotros hemos hecho una oferta electoral donde hemos venido presentándole al país una serie de soluciones a los problemas, porque muchísimas veces quizás caemos en lo mismo o en ser repetitivos, en decir, bueno, lo que pasa es que el problema de Venezuela es porque la economía nos está golpeando, porque el salario de los venezolanos hoy simplemente representan $5 al mes, porque hay problemas de electricidad, porque hay problemas de luz, porque hay problemas de vialidad. Bueno, los problemas los venezolanos los conocen bien, pero lo importante es poder ofrecer la solución a los problemas. Nosotros, por cierto, el día 2 del mes de marzo, vamos a presentar nuestro plan para la prosperidad, que es un plan de gobierno de lo que vamos a hacer durante nuestro gobierno. ¿Cuál es la prioridad? La economía. De todas la economía. Y fíjate, Alín, quizás hoy en las encuestas se puede ver reflejada que Venezuela hoy clama porque la economía pueda ser fuerte. Y si tenemos una economía fuerte, tenemos la posibilidad de poder garantizar una estabilidad desde el punto de vista de las no devaluaciones que vemos a diario. Que por cierto, hablando de devaluaciones, nosotros hoy debemos recordar que por ahí escuchamos durante muchísimo tiempo decir que el problema de la economía era un tal dólar today, un dólar paralelo, que era que una página de internet o de Twitter estaba montando un precio del dólar. Pero mi gran pregunta es al gobierno nacional, ¿y por qué el Banco Central de Venezuela, que está bajo la administración de ustedes, todos los días está remarcando el precio del bolívar en comparación con el dólar? Pues la realidad es que no es y no ha sido nunca este fulano dólar today o dólar paralelo, sino que han sido las malas políticas económicas implementadas en los últimos años que nos ha llevado a este desastre que hoy hay en Venezuela. Y a veces hemos revisado y quizás... O sea, las sanciones no son excusas. Mira, pero es que hay países sancionados como Irán que han podido surgir y estar hacia adelante. O sea, ¿y cuántos años tienen las sanciones en Venezuela? 3 años, 4 años. ¿Y cuántos años tienen en el poder? 24 años. ¿Y el resto de los años qué pasó cuando... Oye, qué interesante tener además a una ADECO hoy, porque el día de ayer teníamos al fiscal general de la República acá y hablamos del Caracazo. Que la visión debe ser totalmente distinta, ¿ok? Porque aquel era un paquete de Carlos Andrés Pérez y acá hay una persona del partido de Carlos Andrés Pérez. Entonces, bueno...
yo le preguntaba al fiscal que qué cosas han cambiado, porque en aquel momento el tema del aumento del pasaje, el tema del aumento de la gasolina, hoy en Venezuela el tema no es que la gasolina sea más cara, el tema es dónde consigo la gasolina. Porque en Caracas la gente no lo vive. Cuando tú vives de un salario mínimo. Ahora, ¿qué ha cambiado en Venezuela? Vamos a responder esa pregunta antes de ir al corte. Mira, de la realidad del Caracazo a nuestra realidad. Lo que ha cambiado en Venezuela es que hoy Venezuela está en un atraso total. O sea, el salario de los trabajadores en el Caracazo no se compara para nada con lo que está ahora. Aquel era un anuncio de un pequeño incremento de la gasolina. Hoy la gasolina cuesta 0.50 el litro de la gasolina. Hoy no hay diésel. ¿Y qué va a hacer Carlos Prosperi si es presidente con estos temas? Nosotros vamos a partir, ya lo acabo de decir, de poder fortalecer la economía en Venezuela, de apostarle a lo hecho en Venezuela, a la producción nacional, de reactivar la estatal petrolera, pero no reactivarla simplemente para seguir siendo dependientes de la renta petrolera, no, para poder atender de manera inmediata a las necesidades del Estado y desde ahí poder ir obteniendo nuevamente nuestras reservas. ¿Con qué plan económico, por ejemplo? Porque tenemos a educadores en la calle, por ejemplo, todos los días, los gremios, todos los días, enfermeros y educadores sobre todo, pidiendo reivindicaciones salariales, discutiendo el tema de, oye, ¿cómo hago yo para ganar más? Siendo educador que soy tan importante, ¿cómo resolvemos ese problema? Con voluntad política, que lamentablemente en este momento no existe. Y pareciera que el gobierno se quiere hacer de la vista gorda ante las protestas de cada uno de los trabajadores de la administración pública, porque debemos recordar que no simplemente son el sector de educación y el sector salud. Nosotros tenemos que recordar que hay 5.5 millones de empleados de la administración pública que siguen siendo mal pagados, sin incluir los jubilados y los pensionados. Oye, Carlos, pero en Venezuela nunca el profesor ha sido el mejor pagado, nunca el maestro ha sido bien pagado. Yo soy hijo de padre y madre educadores, y mi papá y mi mamá, que son educadores, pudieron criarme a mí y a 3 hermanos más. Y la casa de mis padres fue una casa que se le otorgó por el IPASME. Y a mis padres les daban a fin de año un aguinaldo que inmediatamente podíamos ir a comprar una pintura. Nosotros podíamos, mi mamá, arreglar y cambiar su cocina, ponerle a uno de los baños un pisito. Hoy en día, ¿qué hacen nuestros trabajadores de la educación cuando reciben un aguinaldo? Bien. No les alcanza ni para comprar la harina de maíz precocida para hacer la hallaca. Tenemos que irnos al corte. En la próxima parte vamos a seguir hablando del tema económico, pero desde el otro lado, porque se ha hablado muchísimo del tema económico acá, es la prioridad de las cosas que quiere hacer Carlos Prosperi si resulta ser el candidato de oposición y posteriormente le gana al partido de gobierno, pero han tenido en sus manos la oposición venezolana la posibilidad de manejar muchos recursos y no necesariamente se hizo lo correcto con ellos. Vamos a la pausa y en la próxima parte hablamos de ese tema. Seguimos acá en Francas Noches, en la silla franca el día de hoy, Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática para las elecciones primarias de oposición. Además se describe como un dirigente de Acción Democrática, no, militante de Acción Democrática, fue lo que dijo al principio. Y eso está muy bien porque decir que eres militante hace que mantengas la humildad, o sea, tú sigues siendo el perfil de siempre, el que está ahí caminando con la gente, a pesar de ser el candidato de Acción Democrática a las elecciones primarias. Por supuesto, Jalín. Inclusive yo debo decir que siempre he estado en cargos dentro del partido y jamás he utilizado los cargos para decir que uno es superior a los demás. Yo vengo desde mi pueblo, de las Mercedes del Llano, en Guárico, de ser secretario juvenil municipal, secretario político del Comité Ejecutivo Municipal de las Mercedes, secretario general de las Mercedes del Llano, secretario político del CES de Guárico. A pesar de mi corta edad, 10 años secretario general de la seccional Guárico, 3 años secretario general de la seccional Caracas, que es la principal seccional del país, y 2 años y medio como secretario de organización. Y el Llano ha dado unos cuantos presidentes, ¿no? Claro, claro, así es, y también ha dado varios dirigentes dentro de nuestra organización política. Copellanos algunos también, ¿no? Bueno, hay militantes en COPEI, Sí, hay sí. militantes en ADEI, de hecho yo siempre lo he manifestado. En mi caso es un caso como que atípico, ¿no? Porque yo vengo de una familia paterna copellana y una familia materna muy de izquierda. Y cuando yo decidí militar en Acción Democrática, quizás era la oveja blanca en mi casa, pero poco a poco eso nos fue llevando a que mi familia hoy en su mayoría militen dentro del partido. Ay, Ramos, a uno le va a gustar esa noticia. No, es que lo sabe, eso es público y notorio, lo saben todos mis compañeros de partido, uno tiene que ser transparente. Bueno, Carlos, en yo la vida. estaba tratando de suavizar la pregunta que viene, porque yo sé que no debe ser nada sencillo enfrentarse a este tipo de preguntas. Priorizaste por el tema económico cuando dijiste qué es lo primero que se debe hacer
en Venezuela en el tema económico. En Venezuela existió un proceso político bastante conflictivo desde el año 2019, bastante complicado, en donde la oposición venezolana manejó los recursos, manejó ciertos recursos, importantes recursos, y luego salieron declaraciones importantes de los mismos aliados de esa oposición sobre esos mismos recursos, sobre el dinero que se dio, y realmente el resultado no fue el que se esperaba. ¿Cómo confiar en esa oposición que cuando los manejó no los usó de la manera correcta, o por lo menos así lo ha evaluado la opinión pública nacional en su mayoría? ¿Y cómo recuperar la confianza en esa oposición que sin recursos en un momento decía el tema económico es lo más importante, y luego con los recursos, cuando podías manejar el tema económico, ya vimos lo que ocurrió? Entonces, ¿cómo se responde a esto? Mira, lo importante, Jalín, es que yo no he estado en el Ejecutivo. Yo no he administrado recursos del Estado venezolano. Yo simplemente fui diputado, estuve en el Poder Legislativo. En el Legislativo simplemente se hacen leyes, un poder autónomo que vimos sesgado los derechos de la Asamblea Nacional cuando se dijo que estábamos en un desacato, desobedeciendo inclusive un mandato popular donde el pueblo había elegido a los diputados de la Asamblea Nacional del periodo 2015, pero yo sí puedo decir que no he estado en ningún cargo de la administración pública y por ende no soy responsable de que si unos recursos estuvieron y se perdieron, si están o no están. Cada quien es dueño de sus actos y responde de manera individual. Pero el partido sí estuvo involucrado. No, nosotros estuvimos siempre en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, y obviamente teníamos que aprobar una serie de leyes. ¿No salieron nombres de Acción Democrática en el caso Monómero, por ejemplo? Salieron nombres, pero ¿por qué no hay una persona detenida? Para eso está la justicia. O sea, si una persona comete un delito o un hecho punible, bueno, para eso están los organismos del Estado, para hacer justicia. Pero sí salieron nombres de Acción Democrática. Lo que sí no se puede hacer, se nombraron personas, pero claro, lo que sí no se puede hacer, Jalín, es difamar a las personas. Y yo lo dije en varios programas donde nos invitaron, inclusive yo decía, si usted cree que esa persona cometió un delito, nómbrela personalmente y haga una denuncia, porque debemos tomar en cuenta que si uno denuncia o intenta simular un hecho punible contra una persona, eso es un delito. ¿No ha sido la mesa de diálogo la que ha frenado un poco que se detengan a las personas que estuvieron involucradas? Mira, no puedo decir que sea así o no. Hay una mesa de diálogo donde ojalá se pudiese dar un diálogo sincero y honesto por el bienestar y la paz de Venezuela, que es lo que necesitamos hoy los venezolanos, poder avanzar mancomunadamente para que el pueblo no siga padeciendo las penurias que hoy padece el pueblo venezolano. Carlos, Acción Democrática participó en una rueda de prensa en donde se dejaba de lado el tema del interinato, se nombraba una nueva directiva de aquella Asamblea Nacional del año 2015, y eso hace que Acción Democrática siga validando una Asamblea Nacional del año 2015. ¿Todavía es diputado Carlos Prosperi? Mira, yo hice mi declaración jurada de patrimonio, o sea, mi cese de funciones. Cuando ingresé a la Asamblea Nacional, hice mi ingreso a la Asamblea Nacional y apenas finalicé en el 2020, yo hice mi cese de funciones. Yo tengo todo a la vista, no tengo nada que esconder, porque yo siempre me he cuidado. Además, soy abogado, tengo un posgrado en Derecho Penal. ¿Y para qué se nombra una nueva directiva, entonces? Bueno, se nombró una nueva directiva para que supuestamente administre algunos bienes, pero lo que sí tengo que decir que en el caso mío propio... O sea, que el interés sigue siendo la administración de bienes. Tengo la protección de los bienes. Es lo que nos han manifestado. Tengo una declaración de bienes de entrada y de salida, un cese de funciones. Bien, pero eso hace una discrepancia entre Carlos Prosperis y su partido. Mira, no, son decisiones que han tomado, hay personas que han asistido a esas decisiones, yo no he existido, pero tampoco voy a ir en contra de las decisiones que tome el partido. ¿Por qué Carlos Prosperi es el candidato a Acción Democrática? Porque lo decidieron los 335 municipios, porque lo decidió el Comité Ejecutivo Nacional y de manera unánime tomaron la decisión de que recayera en mí la responsabilidad de ser el abanderado de Acción Democrática. Y quizás muchísimas personas les cayó como sorpresa, porque siempre habían dicho que Acción Democrática era un partido de viejos, un partido que no tenía generación de relevos, un partido donde no se le daba oportunidad a los jóvenes. Y hoy lo que se ha demostrado dentro de Acción Democrática, Jalín, es que nosotros no tenemos problemas generacionales, que aquí hay experiencia para juventud, desde la experiencia que tiene el compañero Henry Ramos, desde la juventud que tienen personas como Lustay Franco, como Evelyn Pinto, una generación intermedia representada en Piero, en Manuel Rojas Pérez, en mi persona. Y aquí lo importante es que no se le han cerrado las puertas a ningún compañero y que las puertas están abiertas dentro de nuestra organización política.
¿quién es la competencia más grande en las primarias para Carlos Prosperi? Mira, cada uno tiene sus méritos y nosotros lo hemos dicho, todo nuestro respeto. Ojalá cada uno Pero la encuesta está de primera María Corina, ¿no? Bueno, son las preferencias que tiene, aparece como una de las primeras preferencias, ¿no? Nosotros lo hemos manifestado. No solo es la intención, la idea es asegurar los votos. Y todos lo sabemos. Aquí, Alín, cuando vemos encuestas que siempre dicen que el partido de gobierno, que el PSV tiene 15% de las encuestas, cuando vamos a las elecciones sacan 45% de los votos. ¿Y por qué sacan eso? Porque quizás tienen una maquinaria que es la que pueden mover. Nosotros nos hemos dedicado y nos hemos esforzado en la maquinaria del partido. Hoy hemos venido trabajando en función de presentarle un programa de gobierno a cada uno de los venezolanos, donde vamos a estar en cada una de las ciudades de Venezuela llevando este mensaje, donde por primera vez durante muchísimos años le estamos presentando a Venezuela unas líneas estratégicas para poder solucionar la crisis por la cual está atravesando el país. Carlos, tenemos que ir a la pausa. En la próxima parte vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral. Señores, a disposición las redes sociales. @JalimNaim en Twitter e Instagram, las redes sociales del canal, @NoticiasCanalí y por supuesto la etiqueta del programa, utilícenla. Francas Noches, etiqueta Francas Noches, ahí hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Vamos a ver si nos da tiempo de leer el Twitter el día de hoy, a ver qué le dicen por allí a nuestro invitado. Ya volvemos con más. Seguimos en Francas Noches con nuestro invitado en la silla franca, Carlos Prosperi, precandidato a las elecciones primarias de la oposición para la presidencia. Dejamos en el aire el tema del Consejo Nacional Electoral, porque este tema es fundamental. No necesariamente por Carlos Prosperi, porque realmente Acción Democrática siempre ha estado ganada la participación electoral, pero hay compañeros que se van a medir en esta elección primaria, que han llamado a la abstención en reiteradas oportunidades, que llaman a no votar con este Consejo Nacional Electoral, pero sí se van a medir en unas primarias en donde participa el mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Bueno, no. ¿Qué cambia en esta elección de las demás? Fíjate, nosotros primero debemos empezar, Jalín, porque como decimos los abogados, aquí hay una jurisprudencia. ¿Y por qué hay una jurisprudencia? Porque en el año 2012, donde la señora Teresa Albanes era la presidenta de la Comisión Electoral de Primarias, no fue el proceso llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral. Simplemente se prestó el apoyo técnico, que eran las máquinas de votación, y el registro electoral. Una vez que terminó la elección, una vez que terminó la elección, los cuadernos se destruyeron para evitar que saliera una nueva lista Tascón que le hizo muchísimo daño al pueblo de Venezuela. Hoy en día, bueno, hay una discusión dentro de la comisión de primaria si se va a contar con el apoyo técnico del CNE o sin el apoyo técnico del CNE. Nosotros hemos dejado claro, Alín, que si la decisión de la comisión electoral de primaria es que es con el apoyo técnico del CNE, nosotros vamos a participar. Si es sin el apoyo técnico del CNE, también vamos a participar porque nosotros no podemos crear una sensación de estar vetando las decisiones que se tomen desde la Comisión Electoral de Primaria. Además, si en nosotros estuviese la posibilidad de preguntarnos qué queremos nosotros que suceda, yo le diría que nosotros deberíamos contar con el apoyo técnico del CNE, porque tenemos que ser coherentes. Una cosa es que el Consejo Nacional Electoral te organice las primarias y otra cosa es que ellos simplemente puedan prestar el padrón electoral, puedan facilitar el padrón electoral y prestar las máquinas de votación. Porque además, si nosotros ganamos las primarias vetando el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo le decimos el año que viene al pueblo de Venezuela? Vota por mí con ese Consejo Nacional Electoral. No, es que a lo mejor gana un candidato que no esté de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral y luego cuando vea que no se va a cambiar diga, bueno, entonces no vamos a elecciones. Y esa es la cabeza de la oposición. Total. Tenemos que ser coherentes y generar confianza en el igual que el tema electorado. del voto en el extranjero en las primarias. Para que el venezolano vote en el extranjero en las primarias, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene que haber un reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República para que se reactiven en esos espacios. Porque tienes que tener un estatus legal. ¿Qué es lo importante? Cuando yo oía el inicio del programa, pero es que hablabas de que se estaba en la elección presidencial. Bueno, claro, a lo mejor no va a pasar allá. Pasa en la primaria y no en la elección presidencial. No, pero es que fíjate, Jalín, el registro electoral permanente en el exterior funciona para las personas que tienen un estatus legal fuera de Venezuela. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que, por cierto, tuve al inicio del programa hablar de la reapertura de los consulados. Ojalá se reaperturen los consulados en el mundo y que los venezolanos tengan la posibilidad de poder legalizar su estatus para ejercer el derecho al voto. Le conviene a la oposición, ¿no? Bueno, claro que nos conviene, y le conviene a Venezuela, a la democracia, porque además tienes la posibilidad de que las personas puedan ejercer el derecho al voto. Bien, si Bernabé Gutiérrez, por ejemplo, decide participar en las primarias,
le da la bienvenida a este grupo de Acción Democrática a esa participación de Bernabé en las primarias. ¿Lo consideran un dirigente de oposición? Pero es que la decisión no es mía, Jalín, la decisión es de la Comisión Electoral de Primarias y el querer ser. Nosotros hemos escuchado declaraciones de muchísimas personas decir, bueno, yo no voy a participar en esas elecciones primarias porque están acomodadas. Bueno, y anteriormente nos decían que no se participaba porque un pequeño grupo tomaba las decisiones. Bueno, si tú tienes los votos, llévalos, participas, ganas y tú representas a toda la alternativa. Pero sí, no tendrían problema en participar en las primarias. Mira, te lo vuelvo a repetir. ¿Lo consideras un líder opositor? Te lo vuelvo a repetir. ¿Un dirigente oposición? La decisión no está en mí. La decisión está en la Comisión Electoral de Primarias. ¿Quién es más adeco? No, yo creo que... No hay adecómetro, ¿no? Yo creo que aquí adeco puede ser hasta el que está cuidando la casa del partido, como el compañero Henry Ramos. Aquí no se trata de que quién es más adeco que quién. Aquí lo importante es tener principios, tener ética y tener moral. Okay. Hay que estar muy pendiente. Yo creo que por ahí viene una conversación, una reunificación de AD, porque siento que nuestro invitado nos está dando luces. No, simplemente te expreso lo que es la realidad. Pues, o sea. Vamos a estar muy atentos. Carlos Prosperi hoy está con nosotros en el estudio. Lamentablemente el día de ayer no pudimos aplicar esa dinámica con el fiscal porque el tiempo no nos dio, pero el día de mañana va a estar con nosotros Antonio Ecarri, que se reunió, salieron imágenes el día de ayer y el día de hoy de unas reuniones que estaba teniendo con Timoteo Zambrano y ya hoy juramentaron al primer comité de trabajo para el tema electoral en el Distrito Capital. Antonio Ecarri no va a elecciones primarias, ha hecho un pacto con Timoteo Zambrano, el partido de Timoteo Zambrano, y a mí me gustaría que nuestro invitado, y esto es una dinámica que vamos a tratar de aplicar siempre, el invitado que tenemos hoy le deje una pregunta al invitado de mañana. ¿Qué le preguntaría a Carlos Prosperi a Antonio Ecarri? Bueno, la pregunta tendría que ser, ¿por qué si anteriormente se decía que un pequeño grupo tomaba las decisiones y por eso no se estaba en la alternativa de cambio, si todos adversamos a quienes han hambriado al pueblo de Venezuela, ¿por qué no participar en las elecciones primarias? Bueno, ahí tienen la pregunta para nuestro invitado de mañana. Tenemos que despedir ya la entrevista el día de hoy, agradecido por supuesto con Carlos Prosperi por acompañarnos, por estar acá, por tomarse el tiempo, y ya saben que por acá van a desfilar cuánta persona esté sometida a la palestra pública, cuánta persona esté sometida a la opinión pública. Este tipo de preguntas se le van a hacer a todos los candidatos. Estoy agradecido, esta silla siempre va a estar a tu disposición. Y vienen jueves de debate, me lo preguntaste. Vienen jueves de debate, así que estén atentos porque se va a estrenar dentro de poco los jueves de debate acá en Podium. De verdad, Jalín, en Francas Noches tendremos nuestros Podium para los debates. De verdad, Jalín, gracias a ti, gracias al canal por permitirnos expresarnos una vez más, por esta iniciativa que han tenido en ocupar un espacio que parecía no estaba hoy en la televisión nacional. A nuestra gente decirle que los que nos preguntan que por qué salir a votar en las primarias, que por qué participar, usted tiene la posibilidad de elegir quién quiere que sea el representante para salir de esta crisis. Hoy nuestro llamado es al pueblo de Venezuela. Esta lucha que hemos emprendido no solo es por los que estamos aquí, es por cada uno de los venezolanos que se han tenido que ir en contra de su voluntad. Y yo estoy convencido que con la ayuda de Dios y el noble pueblo de Venezuela, el próximo año vamos a salir de esta pesadilla, porque en diciembre del 2024 nos vamos a sentar todos en una misma mesa como hermanos venezolanos a celebrar el renacer de la prosperidad en Venezuela. Ha sido muy difícil recuperar la confianza de Venezuela, ¿no? Ha sido muy difícil, y sobre todo con las personas, Alín, que nos dicen, si esa... yo no salgo a trabajar, yo no llevo el alimento. ¿Como opositores merecen esa desconfianza? Mira, creo que nos las merecemos porque hemos cometido errores y lamentablemente los errores los ha pagado el pueblo sin nosotros ser copartícipes de los errores o sin ser responsables directos. Pero hoy nuestra reflexión tiene que ser a que no podemos seguirnos tropezando con la misma piedra. Carlos, pero te estás poniendo como pueblo y no como político. No, me estoy poniendo como un venezolano más de a pie. O sea, como un venezolano más que escucha al pueblo, porque si ni alguna, un medio del interinato, si alguna virtud tengo yo, es que Dios me dio la posibilidad de poder escuchar. ¿Ni un medio del interinato, Carlos? No, te lo vuelvo a decir. Yo estuve en el poder legislativo, yo no estuve en ninguna de las otras cosas. Señores, despedimos la entrevista franca el día de hoy. Esta silla franca estuvo interesantísima con Carlos Prosperi. Como le dije, le agradezco muchísimo su presencia en el programa. Mañana tendremos en la silla franca Antonio Ecarri, otra línea más dentro de la política venezolana. A la pausa, ya volvemos con más. Seguimos con más de Francas Noches. Se recuerden que está a disposición las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram,
@noticiascanalí, por supuesto la etiqueta de nuestro programa, Francas Noches es la etiqueta. Hagan llegar dudas, sugerencias y comentarios. El tiempo no nos está dando, pero poco a poco nos vamos adaptando y vamos a administrar para que sus dudas, sugerencias y comentarios hacia los invitados puedan ser leídos. Eso es un compromiso que tiene Halim con la audiencia. Ya les dije que entre ambos, ustedes desde sus hogares y yo desde este estudio, vamos a construir la televisión informativa que Venezuela merece. Eso lo hacemos en conjunto, ¿ok? En el último bloque del programa siempre vamos a revisar la agenda franca, que es la agenda del día siguiente. En esta oportunidad vamos a hablar de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Su presidente, William Hill, sostendrá mañana una reunión 1 de marzo con el sector transporte para abordar los temas desde la reforma de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Esto se está discutiendo dentro de la Asamblea Nacional y es importante que mañana revisemos cuáles son los acuerdos a los que se llega entre el sector transporte y la Asamblea Nacional Venezolana respecto, primero, al tema del costo del pasaje, porque ya sabemos que la relación entre lo que gasta un transportista en poder mantener las unidades de transporte y lo que le cobra al usuario no es cónsono realmente. Pero posteriormente revisar al comité de usuarios y el poder adquisitivo del venezolano si está dispuesto realmente a pagar un aumento, porque ya sabemos cuál es la situación económica de Venezuela y sabemos que hay que trabajar realmente en pro de esa situación económica. Esto es parte de la agenda de mañana respecto a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Asimismo, para mañana, Psicodata Venezuela, que es una nueva iniciativa, se reunirá en la Universidad Católica Andrés Bello para conversar un poco sobre los retos, las virtudes, las fortalezas de los venezolanos en el tema psicológico. Es importante destacar que Psicodata Venezuela es una iniciativa que nace dentro de la misma Universidad Católica Andrés Bello para hacer una evaluación exhaustiva de las fortalezas y las debilidades a nivel psicológico que tiene el venezolano y todo el daño que ha ocasionado el conflicto político, económico y social que ha atravesado Venezuela durante todos estos años para trabajar en pro de ellos. Importante destacar que la idea de Psicodata es generar soluciones al bienestar psicológico del venezolano para que de esta manera se pueda contribuir al avance humano, ¿ok?, del ciudadano para posteriormente alcanzar un nivel económico estable, porque teniendo ciudadanos estables mentalmente, tendremos sin duda alguna un país mejor y muchísimo más estable a nivel económico, político y social. Para cerrar nuestra agenda franca el día de hoy, quiero invitarlos, porque esta noche no se pueden perder el estreno de Desde Aquí, bajo la conducción de la internacionalista Giovanna De Michele, quien analizará el primer año de conflicto entre Rusia y Ucrania, a su vez temas de interés internacional muchísimos. La profesora Giovanna De Michele goza de mi respeto y el respeto de muchos analistas internacionales del país, quienes nos hemos educado en el tema internacional y dedicado al análisis internacional. Tenemos como referencia siempre a la profesora Giovanna De Michele y para Canal I será un placer estrenar esta noche Desde Aquí. No sé qué hora tenemos, ya son las 8 de la noche, nos toca despedir, pero los voy a dejar en las mejores manos, en las manos de la gran profesora Giovanna De Michele, el programa Desde Aquí que se estrena esta noche en las pantallas de Canal I. Canal I está haciendo lo posible para llevarle a Venezuela la televisión que Venezuela merece y yo estoy orgulloso de ser parte de ese esfuerzo que hace este canal para entrar en sus hogares, darles la noticia como la quieren escuchar, de manera amena, de manera franca, de manera cercana, explicarle con lujo de detalles, traerle los mejores invitados y estar con ustedes en sus hogares todas las noches. De 7 a 8 en Francas Noches, de 8 a 9 los martes y los jueves, Desde Aquí con la profesora Giovanna De Michele. Cuando son las 8 de la noche, Francas Noches, Venezuela.